Por funciones gubernamentales se hace referencia a los distintos roles y responsabilidades que adquiere el gobierno mexicano y que mediante el reparto de obligaciones entre los distintos organismos e instituciones gubernamentales asegura la agilidad, la transparencia y el buen funcionamiento de la sociedad, así como el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos. Ante este discurso daremos respuesta a preguntas como ¿qué son los órganos constitucionales autónomos? ¿Cuál es la característica de los órganos constitucionales autónomos? ¿Cuál es la clasificación funcional que realiza Roldán Chopá? ¿Cuál ha sido el proceso del INE para llegar a ser un OCA? ¿Cuáles son las diferencias entre el INE y OPLES? ¿Cuál es el mecanismo o proceso de designación de consejeros del INE? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de los OCAs en materia electoral? ¿Por qué la democracia construye desde lo local? Bien, pues enseguida daremos respuesta a todas estas preguntas con propósito de indagar más en materia de organismos constitucionales autónomos, también conocidos como OCAs. Me presento brevemente con ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Rosado González y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué son los órganos constitucionales autónomos? Los órganos constitucionales autónomos son mecanismos de control y contrapeso en el ejercicio del poder político. Son identificables porque tienen un símil con los organismos nacionales. Atienden temas muy específicos en las entidades federativas y son parte del proceso de transición democrática del país. Así pues, los primeros órganos autónomos comienzan a aparecer por ahí de la década de los 90. Pero no es a partir del 2012 que el surgimiento de estos organismos se vuelve más latente. ¿Cuáles son las características de los órganos constitucionales autónomos? Los organismos constitucionales autónomos se caracterizan por adquirir la necesidad de hacer más eficiente la función del Estado. El diseño de estos organismos es un modelo que trasciende de la noción tradicional de la división de poderes, es decir, el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y ante esta constitución, las OCAs se encuentran en paridad con estos poderes. También cuentan con una garantía de independencia y a pesar de que no todos los organismos cuentan con el mismo grado de ubicación en algunas constituciones locales e incluso federales, es un hecho que todos los organismos tienen sus fundamentos con base en la Constitución mexicana. Otra característica que se les puede atribuir a los organismos constitucionales es que mediante sus decisiones y estructura organizacional actúan con independencia y son depositarios de funciones estatales con las que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar y transparentar la sociedad, con la misma igualdad constitucional. El concepto del Senado de la República sobre los OCAs nos menciona que estos organismos son característicos por la competencia para ejercer el grado supremo y complejo de funciones públicas, para frenar, controlar y equilibrar los otros órganos con responsabilidades igualmente supremas y que por lo tanto la Constitución los coloca al menos en un lugar relativamente igual. La autonomía de estos organismos varía de acuerdo al enfoque, por lo que existen diferentes grados de autonomía. Autonomía de gestión, autonomía financiera, autonomía para la toma de decisiones, autonomía patrimonial y así consecutivamente. Las características de las OCAs fueron creadas por la Constitución y poseen atribuciones propias y específicas en el propio contexto administrativo. Llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno y no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado. No obstante, sus actos pueden ser revisados por las instancias judiciales. Dicho en otras palabras, las OCAs son organismos institucionales establecidos en la Constitución, pero que cuentan con autonomía e independencia funcional y financiera para que en coordinación de los órganos del Estado deban atender con urgencia y eficacia las funciones prioritarias de la sociedad. Roldán Chopá menciona que se puede clasificar los organismos constitucionales autónomos en 5 niveles de acuerdo a su función. En primer lugar, clasifica el control de la función gubernamental administrativa, en donde podemos encontrar organismos como el CNDH, el INAI, el EXINE con doble E y el Coneval. Una función conocida como la generación y sistematización de información gubernamental se encuentran organismos como el INEGI, dedicado a la estadística y proporción de información.
primer lugar, se clasifican las funciones públicas generales, en donde podemos encontrar organismos como el Banco de México, el INE y la Fiscalía General. Consecutivamente también nos encontramos con la clasificación funcional de regularizaciones económicas, donde entran organismos como el COFECE, el IFTE y el INAI. Por último, finalizamos esta clasificación con la garantía de derechos, en donde nuevamente nos encontramos con organismos como el CNDH, el INAI y el INE. ¿Cuáles son las diferencias entre INE y OPLES? Ante el INE, los OPLES son organismos públicos locales electorales que vienen siendo instituciones derivadas al Instituto Nacional Electoral y que son encargados de organizar y llevar a cabo los procesos electorales a nivel local. Estos organismos son responsables de garantizar la imparcialidad y la legalidad y la transparencia de las elecciones locales, así como de administrar los recursos y supervisar el cumplimiento de las leyes electorales. Comúnmente se hace referencia a que los OPLES son organismos que hacen funciones similares a las del INE. No obstante, la preparación de la jornada laboral, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, así como la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, proporcionar los resultados preliminares de encuestas, sondeos, también la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana, las prerrogativas de candidaturas y de partidos políticos y la educación cívica son algunas de las encomiendas que se les consigna a los OPLES, mientras que las principales funciones del INE son la capacitación electoral, la geografía electoral y el diseño de determinación de distritos electorales. Mientras que las principales funciones del INE son la capacitación electoral, la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales, el padrón y lista de electores, la ubicación de las casillas y la designación de la mesa directiva, y poner las reglas, lineamientos y criterios pertinentes en materia de resultados preliminares, así como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidaturas. Solo de esta manera, haciendo hincapié en las funciones características de los organismos, se puede realizar una comparativa que revele las diferencias existentes entre el INE y los OPLES. ¿Cuál es el mecanismo o proceso de designación de consejeros del INE? El proceso de designación de consejeros del INE se basa en criterios de imparcialidad, profesionalismo y autonomía, que busca garantizar la dependencia y la objetividad en la conducción de las tareas electorales, y que tiene como sus fundamentos establecidos en la Constitución mexicana. Cuando se requiere nombrar a nuevos consejeros electorales, primeramente el Senado de la República emite una convocatoria pública en donde se establecen los requisitos necesarios para considerar posibles candidatos. Asimismo, el Comité Técnico de Evaluación realiza un análisis exhaustivo de las pruebas pertinentes, como son las entrevistas, algunos exámenes y ensayos aplicados por el Ceneval, con lo que después se presentará una lista al Senado de la República con los candidatos que se consideran aptos para el cargo. En este sentido, se lleva a cabo la votación para la elección de los consejeros electorales, en donde ganan aquellos candidatos que obtienen la mayoría de votos, y que pasan a ocupar el cargo por un periodo de 9 años para los consejeros federales y 7 años para los OPLES. En este sentido, la autonomía presupuestal, avanzar hacia el esquema de voto electrónico, regresar facultades a los institutos electorales locales y los contextos diferenciados en cada entidad federativa son elementos que se traducen en áreas de oportunidad para los OCAS en materia electoral. ¿Por qué se dice que la democracia se construye desde lo local? La participación ciudadana activa es quien identifica la problemática en su entorno social, se limita únicamente al territorio de su comunidad y, en apoyo y correlación con instituciones gubernamentales, partidos políticos y otros organismos, se plantea una necesidad o problemática social que busca satisfacer el bien común, para asimismo, mediante leyes y reformas aprobadas por el gobierno local, se llegue a una solución mediante el proceso de democratización. En este sentido, es por eso que se menciona que la democracia se construye desde lo local. Así pues, concluyo argumentando que los organismos constitucionales autónomos son necesarios en el sistema democrático debido a que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento del Estado,
debido a que contribuyen a garantizar la transparencia en los procesos electorales. Ayudan a prevenir y detectar irregularidades, así como el financiamiento ilícito de campañas políticas o del uso indebido de los recursos públicos, a la vez que contribuyen a garantizar la igualdad, evitando prácticas fraudulentas o manipulaciones en los procesos electorales. Además de que estos organismos son los máximos representantes del avance que ha tenido el Estado mexicano como sociedad democrática.